Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 3, por favor, mis hermanos. Marcos capítulo 3. Sígame ahí con su vista. Vamos a leerlo alternadamente. Solamente son unos 3 versos que vamos a leer ahorita. Marcos capítulo 3, del verso 13 al verso 15. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Todos juntos vamos a leer Marcos 3, del verso 13 al verso 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos que tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de conocerte, de ser salvos, de tener la salvación que es por medio de Jesucristo. Gracias porque por medio de ti podemos hallar perdón de nuestros pecados, reconciliación contigo, y también nos das el enorme privilegio y la gran responsabilidad de evangelizar al mundo. Señor, es una enorme tarea que tenemos cada uno de nosotros, pero ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender el por qué tú pusiste esto en tu palabra. Ayúdanos a entender el propósito del por qué tú dejaste este mensaje para nosotros en tu palabra y poder tener una interpretación correcta de la Escritura. Ayúdanos, Señor, dame la sabiduría para poder exponer correctamente tu palabra, y bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus ministerios. Bendice a cada uno de ellos, a sus hijos, a sus matrimonios, al pastor, a su familia. Sígueles usando, mi Dios. Te pido que tú bendigas a esta iglesia, que tu mano esté sobre ellos, y dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Todo cristiano, mis hermanos, está llamado a una experiencia de fe que lo lleva a la aventura de buscar a Dios. Pero en el camino uno descubre que en realidad cada uno de nosotros somos buscados por Dios. Dios es quien nos busca, Dios es quien nos da los medios, hermanos. Dios es quien mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y el Evangelio de Marcos, hermanos, es un evangelio sumamente interesante. El Evangelio de Marcos fue posiblemente uno de los primeros evangelios, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que fue escrito. Se dice que probablemente este evangelio se escribió entre el año 57 y 59 después de Cristo. Marcos era un compañero del apóstol Pedro. Según las cartas de este apóstol, se dice que era evidentemente su hijo espiritual. Así que Marcos, hermanos, recibe información de primera mano del apóstol Pedro, y Marcos, de una manera escrita, preserva la información que recibe del apóstol Pedro y nos habla acerca. Es algo interesante este evangelio, hermanos, porque a diferencia de los otros, Marcos hace un énfasis más en las acciones del Señor Jesucristo, mucho más que sus enseñanzas. Habla de tremendas enseñanzas que dio el Señor Jesucristo, pero Marcos hace un énfasis especial en las acciones, en lo que hacía el Señor Jesucristo, en su interacción con las personas y principalmente con sus discípulos. Mientras que Mateo, hermanos, fue escrito para una audiencia especial. Mateo fue escrito para los judíos de aquel tiempo. Marcos parece estar dirigido a otra audiencia completamente distinta. Parece que Marcos dirige el evangelio y que está escrito especialmente para creyentes romanos, particularmente a los gentiles. Este evangelio, hermanos, está sumamente completo, hermanos. Habla de muchísimas áreas de las cuales el Señor Jesucristo comienza hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, y comienza hablando de su inicio de su ministerio allí en Galilea, y después cómo llama a sus apóstoles para poder servir juntamente con él. No comienza con una genealogía del linaje humano del Señor Jesucristo, porque obviamente los gentiles no estarían interesados en saber del linaje humano del Señor Jesucristo. Pero antes de ver la verdad, hermanos, que quiero analizar en Marcos capítulo 4, quiero ver, hermanos, este par de textos que vimos ahorita. Quiero ver una razón del por qué Marcos, hermanos, quiere que hagamos una conexión entre estos capítulos. Por alguna razón Marcos escribe esto, y a veces, hermanos, cometemos el error de que cuando leemos un capítulo de la Escritura, cortamos cuando va a comenzar el siguiente, ¿verdad? A veces creemos que
que cambia de evento, o cambia de escena, o cambia de circunstancia, pero a veces no, hermanos, a veces es una misma escena. Así que Marcos, hermanos, comienza a hablar en el capítulo 3, verso 13. Dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Imagínense ahí en esta escena, hermanos, sube el Señor Jesucristo al monte y ahí en el monte llama a los que él quiso. ¿Quiénes eran los que él quiso? Bueno, sus discípulos. Llama a sus 12 discípulos, ¿para qué? Para que estuviesen con él. ¿Y para qué, hermanos? Para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, hermanos. Una conexión, hermanos, que vamos a hacer aquí en este pasaje probablemente nos va a dejar como resultado una verdad eterna que podemos aplicar a nuestra vida. En este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo trae a sus 12 discípulos para que estén con Él, para que le conozcan personalmente, para que puedan ver cómo Él trabaja, para que puedan ver su testimonio, para que puedan aprender de Él, para que puedan ver su ejemplo, pero también para que ellos cumplan con una labor. ¿Cuál era? Enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos a predicar, mis hermanos, no solamente los manda a predicar nada más así. Primeramente les enseña cómo Él trabaja, les da su ejemplo y después les da una autoridad, les da una comisión y les da una autoridad. ¿Cuál es esta autoridad? Para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, ahorita vamos a ver la verdad aquí en el capítulo 4. Acompáñame a Marcos capítulo 4, verso 1, por favor, hermanos. Marcos capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en la barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Imagínate, hermanos, ahí estamos junto al mar de Galilea, estamos a orillas del mar de Galilea. Imagínate esta escena, hermanos, está el mar, está el viento, probablemente la brisa de ahí del mar de Galilea, y hay una multitud. Toda la multitud, hermanos, llenaba la playa, llenaba ahí la orilla del mar. Y tanta era la multitud, yo no me puedo imaginar cuántas personas, hermanos, pueden llenar las orillas del mar de Galilea. Pero tanta era esta multitud que estaba sedienta de escuchar la palabra del Señor Jesús. Estaba sedienta de aprender acerca de Cristo. Estaba sedienta de escuchar las enseñanzas del Señor. Que se reúne una multitud y el Señor tiene que subir a una barca para poder enseñarles. Comienza a hablarles a cada uno de ellos, comienza a predicarles, comienza hablándoles. Ahí en Marcos capítulo 4 les da la parábola del sembrador, una parábola que probablemente hemos leído, que hemos estudiado, hermanos, una parábola tremenda. Les habla de que el sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios. Habla acerca de cómo el sembrador sale a la tierra y lanza la semilla. La semilla de la palabra de Dios puede caer en buena tierra, pero a veces cae junto al camino y las aves del cielo arrebatan la enseñanza de la palabra de Dios. A veces la semilla cae entre pedregales y porque no hay tanta tierra ahí entre los pedregales, la raíz no alcanza, no tiene buena raíz, lo cual no da fruto. La semilla muere. A veces la semilla cae entre espinos y los espinos, los cardos, comienzan a ahogar la semilla de la palabra de Dios y la ahogan y muere la semilla. Sin embargo, la semilla que cae en buena tierra, esa germina, hermanos, y da fruto abundante, fruto que permanece. Es impactante la enseñanza del Señor Jesús. También les habla de la parábola de la semilla de mostaza. Les habla cómo el reino de los cielos, hermanos, comienza a hablar de cómo el Señor quiere sembrar, cómo quiere establecer su reino en el corazón del hombre. Y les habla de cómo la semilla de mostaza, una pequeña semilla, hace crecer un árbol grande, el cual hace que sus ramas y sus hojas hagan una gran sombra, que tanto que las aves del cielo vienen a morar bajo la sombra de este árbol. Es impactante, porque estaba hablando a los gentiles, hermano, estaba hablando a los creyentes romanos y les estaba dando una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? De que el evangelio, hermano, llegaría a ellos y sería tan grande la extensión del evangelio que los gentiles alcanzarían a morar bajo la sombra del evangelio, hermanos, alcanzarían salvación por medio del Señor Jesucristo. Era impactante, hermanos, la enseñanza del Señor Jesús, y la multitud estaba impactada con la enseñanza, estaban asombrados. Imagínense tan solo escuchar la palabra del Señor Jesucristo en el mar de Galilea, algo impactante. Estaban viviendo un momento único, tanto que se preservó después de 2000 años, estamos aprendiendo de él. Pero vamos más adelante, vamos al verso 33, 4:33, Marcos 4:33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían
oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Miren nada más lo que pasa aquí, hermanos. Es asombroso lo que pasa aquí. Dice que el Señor Jesucristo no le hablaba a la gente con otra cosa que no fueran parábolas, pero a los discípulos les explicaba cada parábola. Es interesante, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo, está la multitud, probablemente estaba cayendo la noche, dice que estaba cayendo la noche. El Señor Jesucristo dice: ¿saben qué? Ya es suficiente, voy a pasar del otro lado. Una pregunta, hermanos. ¿Se había acabado completamente el trabajo con esa multitud? No se había acabado. La multitud quería seguir escuchando la palabra del Señor. O otra pregunta: ¿al Señor le interesaban más las otras personas que estas? No, el Señor no hace acepción de personas. Pero vamos a ver una verdad aquí, una verdad tremenda, hermanos. Dice la palabra de Dios, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Desde Nazaret, donde estaban establecidos en este momento, desde Nazaret hasta el otro lado del mar de Galilea, serán aproximadamente unas 18 millas de distancia, hermanos. Era muy, a lo mejor no muy grande, pero tenían que pasar la noche en barca. Pero en el grupo del Señor Jesucristo había pescadores. Sabían que no era buena idea pasar de noche el mar de Galilea. ¿Por qué? Se hacían tormentas. Había pescadores, estaba Pedro. Imagínate la mente del apóstol Pedro diciéndole: Señor, no creo que sea conveniente que en este momento pasemos del otro lado. Tú sabes que el mar de Galilea se pone bravo en la noche, pero tú sabes que el mar de Galilea se levantan tormentas grandes. No creo que sea buena idea. Mateo, hermanos, nos dice que en la multitud a la cual el Señor estaba ministrando había gente muy calificada para hacer este viaje. Mateo nos relata, hermanos, que había gente muy calificada. Ahora, déjame hacerte una pregunta, hermanos. En esta multitud a la cual el Señor le estaba enseñando, toda esta gente no le creía. No, claro que le creían, eran creyentes, escuchaban su palabra y le creían. Por eso estaban ahí, veían sus milagros y estaban impactados. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo que un escriba, un maestro de la ley, se acercó con el Señor Jesucristo y le dice: Maestro, déjame seguirte. Yo sé que vas a ir del otro lado del mar de Galilea, déjame seguirte. El Señor le dice: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le habrá dicho eso? ¿El Señor no quería que fuera su discípulo? Probablemente sí, pero le estaba enseñando los términos y condiciones, lo que costaba seguirle a él, lo que costaba ser su discípulo. Dice que otro joven se acercó y le dijo: Señor, déjame seguirte, solo deja que vaya y entierre a mi padre. Le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Pero ninguno de los dos estuvo dispuesto a aceptar los términos y condiciones del Señor Jesucristo. Ambos le creían, probablemente ambos eran creyentes, pero ninguno de los dos estuvo dispuesto a ser su discípulo, a dejar todo y seguirle a él. Esos dos junto con toda la multitud. Y bueno, vamos a ver ahí en el pasaje que estamos. Dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Así que se embarcan, hermano. Dios nos busca y es inoportuno. Nos ordena embarcarnos al anochecer, justo en el momento en el que creemos menos oportuno para emprender un viaje y dar ese salto de fe. Es cuando Dios actúa. Probablemente, hermanos, esta noche Dios le está diciendo a la Iglesia Bautista Puerta Abierta: pasemos del otro lado, vamos a dar otro paso, vamos a llegar más lejos, vamos a dar ese salto de fe. Sean mis discípulos. Una cosa, hermanos, es ser creyentes. Somos salvos por la gracia de Dios. La salvación, hermanos, algún día tenemos una eternidad para gozar los galardones y recompensas que Dios nos dará, pero tenemos una corta vida para ganar esos galardones. Y sin embargo, hermanos, Dios nos hace una invitación: solamente serás un creyente o serás mi discípulo, pasarás conmigo del otro lado. Y vamos a ver lo que es interesante aquí, hermanos. Es interesante observar que aquel que está dispuesto a cruzar del otro lado no está situado en un plan de competencia con otros, no tiene que conquistar puestos de prestigio o defender posiciones apetitosas. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estar en el seguimiento de Cristo, hermanos, ser discípulo de Jesús significa estar dispuesto a partir.
Pero mire lo que pasa, hermanos. Nadie nos dice que hay una posible alerta de tormenta. Cuando usted y yo tomamos el paso de seguir a Cristo, nadie nos dice que va a haber tormentas. Nadie le dijo a los discípulos que habría tormentas. Estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Pero mire lo que pasa en el verso 36. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 4, verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Nadie, hermanos, le dijo a los discípulos que se iba a levantar una tormenta en medio del mar de Galilea. Nadie le dijo. Dejaron a la multitud, y probablemente los discípulos decían: Señor, ¿pero para qué pasamos? Si hay una multitud aquí que quiere escucharte. Pero el Señor vio algo. No están dispuestos a seguirme. No están dispuestos a ser mis discípulos. Pero vamos al otro lado. Vamos de aquel lado. Señor, pero ¿no te das cuenta que el mar de Galilea es peligroso de noche? Vamos del otro lado. Pasemos del otro lado. Síganme. Y comienza a levantarse la tormenta en medio de la noche. Están ahí llegando, probablemente están en medio del mar, y la tormenta comienza a azotar la barca. Las olas comienzan a penetrar en la barca, y dice la palabra de Dios que el barco se estaba hundiendo. Y esto es lo que más me encanta, hermanos. A estas alturas el barco se está hundiendo. ¿Estaban obedeciendo a Dios o no, hermanos? ¿Estaban obedeciendo a Cristo o le estaban en desobediencia? Estaban obedeciendo. Es impresionante, hermano. Estaban obedeciendo a Cristo y vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús y la tormenta se desató. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y la tormenta casi los mata, hermano. A veces, hermano, su obediencia a Dios, el estar dispuesto a ser discípulo de Cristo, no va a ser fácil. A veces su obediencia a Dios no lo va a llevar al lugar donde usted esperaría que lo llevara. A veces su obediencia a Dios, hermano, no lo va a llevar a tener un matrimonio sin problemas. A veces su obediencia a Dios, a veces, joven, tu obediencia a Dios no va a llevar a tenerte los padres que tú quisieras tener, o probablemente no te va a llevar a casarte con el muchacho o la muchacha más popular de la escuela. Probablemente, hermana, su obediencia a Dios no lo va a llevar a que su esposo sea el hombre de sus sueños. Hermana, probablemente su obediencia a Dios hermano, probablemente su obediencia a Dios no lo va a llevar a tener el trabajo que usted quisiera o tener el sueldo que usted quisiera tener. A veces su obediencia a Dios, hermanos, no lo va a llevar a que sus hijos que se apartaron de Dios regresen. A veces su obediencia a Dios no lo va a llevar a un lugar sin problemas. Pero no quiero desanimarle, hermano. Aunque a veces su obediencia a Dios no lo lleve al lugar donde usted esperaría que esté, está en el lugar donde Dios quiere que usted esté. Donde Él quiere mostrar su gracia, donde Él quiere mostrar su poder en su vida. A veces, hermano, cuando estamos dispuestos a cruzar del otro lado, vienen las tormentas. Y nadie nos dice eso. Pero Cristo quiere mostrarnos su mano. Lo cierto, hermanos, es que las tormentas nos vienen a todos. Pero es ahí donde enfrentamos con nuestra debilidad y nuestras fortalezas. Es ahí, hermanos, donde realmente comenzamos a conocer más a Jesús. Y esta parte me encanta, hermanos. A esta altura, ¿dónde está Jesús? Mire el verso 38. Y Él estaba en la popa. ¿Qué dice, hermano? ¿Estaba luchando contra la marea? No. ¿Estaba luchando contra el viento? No. ¿Estaba luchando contra las olas? No. ¿Qué dice? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Imagínense esa escena, hermanos. No quiero profundizar en esto, hermano, pero aunque a veces, hermanos, Cristo parezca estar durmiendo durante la tormenta, no quiere decir que Él no sepa lo que está pasando. A veces cuando el Señor usted parezca no escucharle en medio de las tormentas, no quiere decir que Él no sepa lo que pasa. Él sabe cuáles son sus problemas. Él sabe cuáles son sus dificultades. Él sabe por lo que usted está pasando, pero ahí los discípulos estaban asustados por la tormenta. La marea casi voltea el barco, les estaban hundiendo y van con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba contando ovejas y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado? ¿No te da temor? Tú nos llamaste, tú nos dijiste que cruzáramos contigo del otro lado y ahora estamos a punto de morir. ¿No tienes cuidado que perecemos? El Señor se levanta y le dice al mar: Calla, enmudece. Y los reprende. ¿Por qué los reprende?
Yo creo que, bueno, los que saben nadar probablemente no estarían tan asustados, pero según estadísticas en el mar de Galilea muere muchísima gente por las tormentas que se hacen. Muere muchísima gente al año, hoy en día. Pero es impresionante. ¿Por qué el Señor los reprende? ¿Recuerdas en el capítulo 3? El Señor les dijo, llamó a sus 12 para que estén con Él, para enviarlos a predicar, pero también les dio algo, les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Interesante, hermanos. Aquí en el verso 39, cuando dice levantándose, reprendió. Esta palabra que utiliza en reprendió, hermanos, es la misma palabra que utiliza el 100% de las veces para reprender demonios o para echar fuera demonios. ¿Por qué? Probablemente el Señor Jesucristo les sabía la intención de cruzar del otro lado. Iban a evangelizar, iban a predicar la palabra de Dios. Quisiera hacerle una pregunta, hermano. ¿Es el viento y el mar un ser pensante para recibir órdenes? Ahora, yo sé que la palabra de Dios puede hacer todo, pero ¿es el mar y el viento un ser pensante? No. No era el viento y el mar quien estaba recibiendo la orden de cesar y de callar. Era alguien, Satanás. Satanás estaba oponiendo a la propagación del evangelio. Satanás estaba tratando de frenarles. Satanás estaba atacando la debilidad de los discípulos. Satanás estaba tratando de intimidarles para que no cruzaran del otro lado. Satanás estaba tratando de frenar la obra de Dios. Probablemente, hermanos, usted se ha involucrado en la obra de Dios aquí. Probablemente ha llegado a la ganancia de almas. Probablemente ha venido con el pastor, decir, pastor, ¿en qué ayudo? Y han empezado a venir problemas a su vida. Satanás le quiere frenar. Satanás le quiere asustar. Satanás quiere desanimarle. Pero el Señor les reprende. Dice, ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no creyeron en mí? Probablemente, hermanos, es tentación de cualquier predicador decir que si Cristo está en su barca, no hay nada que temer porque todo va a estar bien. Eso suena bien, hermano, y suena tentador, y creo que es tentación para cualquier predicador decir que todo va a estar bien, pero déjenme decirle que aunque eso es bueno y tentador, no siempre todo va a estar bien. Si Cristo está en su barca, no quiere decir que todo siempre va a estar bien. Si eso es verdad, podríamos explicarle eso a Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero aún así vino la tormenta. Podríamos explicarle eso a Esteban, un varón piadoso, quien murió lapidado, apedreado. Podríamos explicarle eso a los cientos y miles de cristianos que murieron por su fe en el primer siglo. Podríamos explicarle eso a los cientos y miles de cristianos que probablemente murieron para que hoy en día usted y yo tengamos una fe pura por medio de la palabra de Dios, hermano. Aunque eso es bueno y es tentador decir que si Cristo está en su barca no hay nada que temer porque todo va a estar bien, hermano. No siempre es así en todos los casos. A veces, hermano, las cosas no van a estar bien, pero como decíamos, usted va a estar donde Dios quiere que usted esté, para mostrarle su gracia y mostrarle su poder. Pero no quiero hacer mucho énfasis ahí, hermano. Vamos a lo que pasa después. Capítulo 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de ¿qué, hermano? De los Gadarenos. Impresionante, llegaron al otro lado. La expectativa que tenían los discípulos, hermanos, era mucho más grande de la que esperaban. Llegan a la región de los Gadarenos, eran gentiles, era territorio no judío. Gadara, hermano, era la región de Occidente, perdón. Era esta región. En esta región, hermano, había varias ciudades. Gadara estaba un poco más al sur, estaba la Decápolis y bueno, también estaba en esta región donde se asentó la barca, era la región de Geresea. Toda esta región era región de Gadarenos. Pero miren lo que pasa después. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Recordamos que salieron de noche, probablemente era la madrugada en este momento, hermanos, que se encuentran con el endemoniado. Le aseguro que si usted sale en la madrugada a la calle, hermano, con quien menos se va a querer encontrar es con un endemoniado gadareno. Créame eso. Íbamos de regreso de Monterrey, íbamos rumbo a la ciudad de Cuernavaca, pero antes de pasar por Cuernavaca está el Distrito Federal, está la Ciudad de México. Estamos como unas 20 millas antes de llegar a la Ciudad de México. Se me poncha la llanta, eran cerca de las 12 de la noche, era cerca de medianoche. Se me poncha la llanta y pues ahí estamos, me orillo, mi esposa me ayuda ahí a echar con una luz así para que no nos vaya a arrollar un tráiler y me pongo yo a cambiar la llanta.
En medio de la noche, hermano, estaba todo oscuro, no había luces, solamente las luces que echaban los trailers porque iban pasando. Se acerca, llega corriendo un señor. Yo nada más agarré una piedra, hermano, dije, ¿dónde se nos acerca? Estamos hablando de la Ciudad de México, hermano, usted nunca sabe. Yo nada más agarré una piedra y dije, ¿dónde se nos quiere hacer algo? No, era el señor de las talachas que nos quería ayudar a cambiar la llanta, pero pobre señor, creo que se asustó más que nosotros. Pero bueno, no tiene nada que ver con el mensaje. Pero vamos aquí, hermano. Dice, tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Wow. Verso 6, cuando vio pues a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Imagínense lo que pasa aquí. Llegan a la región de los Gadarenos. Es impactante la enseñanza del Señor Jesús. Los comisiona a sus discípulos para que estén con él, los manda a predicar, les dio autoridad sobre Satanás. Vieron la multitud escuchar la palabra de Dios. Vieron a Satanás queriendo impedir la propagación del evangelio en medio del mar y arriesgan su vida por un endemoniado. Y ni siquiera era judío, era un gentil, era un gadareno. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Para Dios, el evangelizar, el llevar la palabra de Dios es a cada rincón del planeta, independientemente de la etnia, la raza y la lengua. El Señor Jesucristo quería mostrar eso. Quería mostrarles su compasión por el mundo perdido. Quería mostrarles, hermanos. Pero sorpresa tras sorpresa, sale a su encuentro el endemoniado gadareno. Dice que vivía en los sepulcros, que los grillos que ellos le ponían en sus manos y en sus pies, que había quedado atado con cadenas muchas veces, pero todas las despedazaba. Estaba sin esperanza, sin Dios en este mundo. Cuando yo leo esta porción de la palabra de Dios, hermano, me recuerda mi condición. Nunca estuve endemoniado, hermano, no se espante, nunca estuve endemoniado, pero ¿no se acuerda de antes de conocer a Jesús? ¿Cómo estábamos encadenados al pecado? Estábamos encadenados, caminando sin rumbo. Estábamos perdidos sin Dios en el mundo, cegados por el pecado, entregados a un montón de cosas. Pero llega Jesús, dice, Señor, no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Respondiendo, Legión me llamo, 6,000 demonios poseían a este hombre, porque somos muchos. Pero mire lo que pasa en el verso 13. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense nada más, hermano. Es triste y es lamentable esta escena, hermano. Es lamentable que aquellos que apacentaban los cerdos dieran más importancia a sus ganancias materiales, a sus recursos materiales, mucho más que al milagro de este hombre. Habían visto a este hombre, todos le conocían, sabían quién era él. Era el endemoniado gadareno, probablemente el más famoso del pueblo, aquel que siempre estaba gritando en los sepulcros, aquel que habían tratado de detener y no habían podido, pero en este momento les importaban sus cerdos, su negocio. Si hubieran mostrado más interés en las cosas espirituales, probablemente habrían recibido muchos más beneficios de parte de lo alto, de parte del Señor. Pero les interesaban sus recursos. Hermano, vale la pena gastar nuestros recursos, nuestros dinero. Hermano, el dinero que Dios nos ha dado, nuestros recursos no son de nosotros, hermano, simplemente somos administradores. La razón del por qué tenemos es para que uno más conozca a Jesús, para que conozcan a Cristo, para que conozcan la salvación. Alguien lo hizo por usted y por mí. Yo no conozco a toda la gente que invirtió en el ministerio del hermano Mike Patterson. No los conozco. Pero si ellos no hubieran dado, probablemente yo, probablemente mi esposa, no hubiéramos sido salvos. Pero alguien dio. Alguien no le importó lo suyo. Alguien sacrificó. Hermano,
Vale la pena gastar nuestros recursos para que uno más conozca a Jesús. El corazón de Dios late por los no alcanzados y los menos evangelizados en todas partes del mundo. Esto vale nuestra entrega, aceptar el costo y experimentar el seguimiento de Jesús, el sufrimiento y el gozo de ser discípulo de Cristo. Vale la pena ser su discípulo. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermano, el primer gran misionero de la Decápolis, de la región de Geresea, la región de los Gadarenos, el endemoniado gadareno, hermano. El primer misionero gentil de aquel tiempo. Señor Jesucristo dejó a la multitud que habían escuchado la palabra de Dios para ir por uno. Los que tenían el hato de cerdos no quisieron escucharle, no quisieron ni siquiera ser creyentes, no quisieron ser discípulos de él. Le interesaban sus recursos, pero uno, el que estaba agradecido. Hermano Jorge Rocha dice que nosotros, hermanos, damos nuestro diezmo porque es nuestro deber. El diezmo le pertenece a Dios, pero el dar a misiones, hermano, es por gratitud. Y no es posible, hermano, que nuestro deber sea mucho más grande que nuestra gratitud. La gratitud de ser salvos, la gratitud de que alguien dio por nosotros, dio a su Hijo en rescate por todos nosotros. En este momento, el endemoniado gadareno le dice: Señor, déjame seguirte. No simplemente quiso ser un creyente como la multitud, hermano. En este momento, él dio el paso. Él aceptó el precio de ser discípulo de Jesús. En este momento le dice: Señor, déjame seguirte. Y le dice: no vas a ir conmigo. Tengo otros planes para ti. Vete a tu casa, a los tuyos. Pero no solo obedeció la palabra de Dios. No solo fue con los suyos. No solamente fue a Gadara. No solamente fue a Geresea. Fue a Decápolis. Decápolis, hermano, era una región de más de 10 ciudades. Y publicó las maravillas de Dios. Llegó más allá. Su alcance llegó a más allá, hermano. El deber de la evangelización del mundo, el deber de la propagación del evangelio, hermano, no depende de los misioneros o de los pastores. Depende de cada cristiano, hermano. Es nuestra responsabilidad de cada cristiano, cada persona que ha sido rescatada por Dios. Es responsable de evangelizar a cada persona en este mundo, hermano. Somos responsables. Y con esto terminamos. ¿Por qué? Probablemente se ha preguntado, hermano, ¿por qué ir a otros lugares? ¿Por qué enviar misioneros? ¿Por qué ir a otras partes del mundo cuando hay tanta necesidad aquí? Buena pregunta. Porque Jesucristo estuvo dispuesto a dejar las multitudes que ya habían escuchado por alguien que no había sido tocado por él. Porque el deseo de Cristo es que la palabra de Dios llegue al otro lado, que el evangelio se extienda a cada rincón del planeta. Porque el Señor desea que nuestra fe no decaiga a pesar de la adversidad, para poder cumplir con sus deseos, que uno más le conozca. Porque debemos dar dignidad a cada área del trabajo. Debe haber un equilibrio entre Jerusalén, Judea y Samaria y lo último de la tierra. Ningún área debe permanecer abandonada. La pregunta de fondo, hermanos, que tenemos que hacer en esta noche, cada uno de nosotros como iglesia, es si sabemos quién es Jesucristo realmente. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Será en esta noche, hermanos, simplemente un creyente? ¿O va a tomar la decisión de cruzar del otro lado? Ser su discípulo, involucrarse, llegar más allá, dar ese paso.